Una vez visto el concepto de límite y aplicado el mismo a la definición de la pendiente de las líneas rectas sobre las funciones f de x en un punto dado, procederemos a verificar la definición del concepto derivada. El cálculo del límite para hallar la pendiente de una línea recta tangente a una función en un punto dado aparece en muchas aplicaciones a través de varias disciplinas. Entre estas tenemos la velocidad y la aceleración en física, las funciones de ganancias marginales en negocios y las tasas de crecimiento en biología. Estos límites se presentan frecuentemente cuando le damos a este valor un nombre especial, la derivada. Al proceso de hallar la derivada se le denomina diferenciación. Veamos la definición. Sea f de x una función definida sobre un intervalo abierto que contiene al punto a. La derivada de una función f de x en a, denotada como f'A, está definida como el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a, cuando se ha comprobado la existencia de este límite. De forma alterna, la derivada de f de x en a se define como el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a entre el incremento h. Veamos el siguiente ejemplo. Para f de x igual a x cuadrada, use una tabla para estimar f'3 usando la primera de las definiciones. La definición establece que f' de a es igual al límite cuando x tiende a del cociente f de x menos f de a entre x menos a, por lo que al aplicar en 3 se tiene f'3 es igual al límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos 3 al cuadrado entre x menos 3, lo cual da al límite de cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos 9 entre x menos 3, la cual se puede evaluar en la siguiente tabla. Evaluando por la izquierda, tenemos en 2.9 un valor de 5.9, evaluando en 2.99 un valor de 5.99. Un valor de 2.99 nos arroja un resultado de 5.999. Al hacerlo por la derecha, cuando evaluamos en 3.1 obtenemos 6.1, al evaluar en 3.01, 6.01, y al evaluar en 3.001 encontramos un valor de 6.001, lo cual nos da ya una idea de cuál es el resultado de este límite, el cual resulta ser igual con 6. Ahora veamos qué resulta si aplicamos a según de las definiciones en la misma función f de x igual a x cuadrada, también para estimar a f' de 3. Esta segunda definición establece que f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de la evaluación en f de a más h menos la evaluación en a de la función f, dividido todo esto entre el incremento h. Por lo que al aplicarla en 3 se tiene que f' de 3 es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 más h al cuadrado menos 3 cuadrado, todo esto dividido entre h, lo cual nos da el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrada más 6h más 9 menos 9, lo cual permite reducir la expresión al límite cuando h tiende a 0 de h cuadrada más 6h entre h, la cual también podemos evaluar en la siguiente tabla. Como el límite es con respecto a h que tiende a 0, la evaluación que hacemos por la izquierda la comenzamos en menos 0.1, lo cual nos da como respuesta 5.9. Si evaluamos en menos 0.01, nos da como respuesta 5.99. Evaluando a menos 0.001, tenemos 5.999. Ahora por la derecha, al evaluar en 0.1, obtenemos 6.1. Al evaluar en 0.01, tenemos 6.01. Y finalmente, evaluando en 0.001, obtenemos 6.001,
con lo cual obtenemos algo semejante a lo que vimos en la anterior de las definiciones, por lo que el límite cuando h tiende a 0 es igual con 6. En consecuencia, la derivada de la función x cuadrada en 3f'3 es igual con 6, y no importa por cuál de las definiciones la hayan obtenido, debe resultar siempre el mismo valor. Ahora obtengamos la derivada de la función f de x igual a 3x cuadrada menos 4x más 1 en 2, es decir, f'2, comenzando con la primera de las definiciones. Como se vio en el anterior ejercicio, la definición se establece como f' de a igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Por lo cual, al aplicarla en el valor de 2, f'2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de 3x cuadrada menos 4x más 1 menos la evaluación en a, que resulta ser menos 5. Todo esto entre x menos 2. Lo cual resulta simplificarla como el límite cuando x tiende a 2 de 3x cuadrada menos 4x menos 4 entre x menos 2, lo cual ahora vamos a factorizar y tratar de simplificar. Para simplificar, al componer 3x cuadrada, lo separamos en dos factores, 3x y x, lo cual obviamente al multiplicarlos nos da 3x cuadrada. A estos factores le sumamos dos elementos todavía desconocidos, el término p y el término q, de tal forma que 3x más p por x más q equivalgan a 3x cuadrada menos 4x menos 4, lo cual implica que ahora hay que buscar dos números p y q que resulten en la expresión original. En este caso se busca que el término 3 por q más p me dé menos 4 y al mismo tiempo que p por q también me dé menos 4, de tal forma que la solución resulta que p valga 2 y q valga menos 2. Al hacer la comprobación, entonces tendríamos que 3x por menos 2 me daría menos 6x más 2 por x más 2x. Entonces menos 6x más 2x obtenemos el menos 4x que tenemos en la expresión original. Y al multiplicar 2 por menos 2 me daría el menos 4 que también tenemos en la expresión original. En consecuencia, nuestra función ya factorizada quedaría como el límite cuando x tiende a 2 de 3x más 2 que multiplica a x menos 2 entre x menos 2. En consecuencia, se cancelan los términos x menos 2, tanto el numerador como el denominador, porque la función queda al final como el límite cuando x tiende a 2 de 3x más 2,
que al ser evaluada en 2, obtenemos 3 por 2, 6, más 2 igual con 8. La derivada de la función 3x cuadrada menos 4x más 1 en consecuencia, evaluada en 2, es 8. Ahora este mismo ejercicio de fx igual a 3x cuadrada menos 4x más 1 derivada en 2, le aplicamos la segunda de las definiciones. La segunda definición vista establece que f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de la evaluación en la función de a más h menos la evaluación en la función de a entre h. Por lo que aplicarla en 2, tenemos que f' de 2 o la derivada de la función en 2 es igual al límite de h que tiende a 0 de 3 que multiplica a 2 más h al cuadrado menos 4 que multiplica a 2 más h más 1 menos la evaluación en a que va a ser 5, todo esto dividido entre h, lo cual es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 que multiplica a 4 más 4h más h cuadrada menos 8 menos 4h menos 4, todo esto entre h, lo cual resulta en límite cuando h tiende a 0 de 12 más 12h más 3h cuadrada menos 8 menos 4h menos 4, en todo esto entre h, lo cual al simplificar los términos que son comunes y anulando algunos de ellos, obtenemos que la función queda como límite cuando h tiende a 0 de 3h cuadrada más 8h entre h. En esta expresión, en el numerador, el término común es h, el cual podemos sacar como factor común en consecuencia, por lo cual la función quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 3h más 8, dividiendo todo esto entre h. Entonces se cancela el término h, tanto el numerador como el denominador, por lo cual la función queda ya completamente simplificada como el límite cuando h tiende a 0 de 3h más 8. Al sustituir el 0 en h, nos queda que la derivada en 2, f' de 2, es igual con 8. A continuación calculemos la derivada f' de 1 de la función f de x igual a x cuadrada más 3x más 2, aplicando la primera de las definiciones. Recordemos que la primera definición establece que f' de a es igual al límite cuando x tiende a f de x menos f de a, todo esto entre x menos a. Entonces, al aplicarla en 1, la derivada de la función en 1, f'1, es igual al límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada más 3x más 2, menos la evaluación en a, en este caso que vale 1, menos 6. Todo esto entre x menos 1, lo cual resulta el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada más 3x menos 4 entre x menos 1, la cual se debe factorizar y simplificar. Para simplificar ahora tenemos que buscar dos términos p y q que sumados entre sí nos den 3 y multiplicados entre sí nos den menos 4. Estos valores resultan ser 4 para p y menos 1 para q, de tal forma que la expresión que buscamos es x más 4 que multiplica a x menos 1. Haciendo una pequeña comprobación, al multiplicar x por menos 1, tenemos menos x, y al multiplicar 4 por x, menos 4x, menos x más 4x, me da 3x, que es el término original que tenemos en la expresión. Y al multiplicar 4 por menos 1, obtenemos el menos 4 original. Por lo tanto, se cancelan los términos x menos 1 que están presentes tanto en el numerador como en el denominador. Y resulta la función límite de x cuando tiende a 1 de x más 4,
que al sustituir el valor de 1, obtenemos como resultado el valor de 5. Por lo tanto, la derivada de la función x cuadrada más 3x más 2 en 1, f'1 es igual con 5. Finalmente realicemos la misma derivada de la función x cuadrada más 3x más 2 elevado en 1, pero aplicando la segunda de las definiciones. La segunda de las definiciones establece que f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a más incremento h menos la función evaluada en a, todo esto entre el incremento h, por lo que al aplicarla en 1 se tiene que f' de 1 o derivada evaluada en 1 es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 más h al cuadrado más 3 por 1 más h más 2 menos la evaluación en la función de 1, lo cual resulta ser menos 6, todo esto entre h. Entonces tenemos que la función es ahora el límite cuando h tiende a 0 de 1 más 2h más h cuadrada más 3h menos 4, todo esto entre h. Lo cual al ordenarla queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 más 2h más h cuadrada más 3h menos 4 entre h. Ubicamos términos comunes, hay algunos que incluso se eliminan, por lo que al final la expresión queda como el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrada más 5h. Todo esto entre h. Se observa a continuación que el factor común en el numerador es h, por lo cual h cuadrada más 5h equivale al producto de h que multiplica h más 5. Por lo tanto, nuestra expresión queda como el límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica h más 5 entre h. Cancelan los términos h, tanto numerador como denominador, por lo cual la derivada de la función evaluada en 1 queda como el límite cuando h tiende a 0 de h más 5. Al sustituir ese 0 en h, nos queda igual a 5. Es decir, en conclusión, la derivada de la función x cuadrada más 3x más 2 evaluada en 1, f'1, es igual con 5.